Hola, ¿cómo están? En este tutorial les vamos a contar cómo iniciar un proyecto en App Inventor y algunas cuestiones básicas acerca de programación. Como muchas personas no saben lenguaje de señas, muchas veces se hace difícil la comunicación entre las personas que son sordomudas y aquellas que no lo son. Por eso pensamos en crear una aplicación que puedan usar esas personas sordomudas para escribir un texto y que el celular la diga. ¿Se animan a hacerla con nosotras? Para comenzar a trabajar en App Inventor, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos, ingresando a ai2.appinventor.mit.edu y allí nos pedirá que nos logueemos con una cuenta de Gmail. Una vez que ustedes se logueen, van a ver que aparece esto. Esta es la pantalla principal de App Inventor y es donde aparecen todos los proyectos. Nosotras ya tenemos varios proyectos en los que ya estuvimos trabajando. Seguramente ustedes tengan pocos o ninguno. No hay ningún problema, ya los van a llenar. No sé si se dieron cuenta, pero entre antes y ahora mi App Inventor cambió de idioma. Es porque yo hice clic aquí, que estaba en inglés, y lo pasé a español. Ustedes usen el App Inventor en el idioma que más cómodo les resulta. Sepan que cuando abrimos App Inventor, en general se abre en inglés. Entonces es importante que ustedes puedan elegir trabajar en inglés o en español de acuerdo a sus necesidades y cambiarlo en base a eso. Bien, vamos a empezar con nuestro proyecto. El proyecto era el siguiente. Queremos hacer una aplicación en la que cuando escribimos un texto y apretamos un botón, ese texto que escribimos nos lo diga en voz alta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto. Podemos hacer clic en comenzar un proyecto nuevo o en proyectos, comenzar un proyecto nuevo. El nombre del proyecto es súper importante. Tenemos que poner un nombre que sea suficientemente descriptivo como para darnos cuenta de qué se trata la aplicación o de qué aplicación estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos muchas aplicaciones, pero luego, más adelante, sí vamos a tener varias y es importante que nosotros sepamos de qué se trata cada una. En mi caso, le voy a poner cómo se dice. Esto es muy importante. Las aplicaciones no pueden tener espacios ni pueden tener símbolos. Yo elegí ponerle la primera letra de cada palabra en mayúscula, pero podría haber usado, por ejemplo, guiones bajos entre medio de cada una de las palabras. Aprieto Startar y empezamos nuestra aplicación. Lo primero que vemos es que tiene varias partes la interfaz de App Inventor. Vamos a ir de la parte derecha a la parte izquierda. La parte derecha lo que tiene es una paleta. Todas estas cosas son elementos que nosotros podemos poner en nuestra pantalla. En nuestro caso necesitamos un lugar en donde el usuario pueda escribir algo. Eso es el campo de texto. Es un espacio donde el usuario escribe. Y además necesitamos un botón que le diga a la computadora que ya dejó de escribir y que tiene que traducirlo. Lo importante es que lo arrastremos al centro y los veamos acá. Los componentes, estén visibles o no en nuestra pantalla, siempre van a aparecer del lado derecho. Y es importante que cada uno tenga su nombre, un nombre suficientemente descriptivo. Del mismo modo que tenemos que tener aplicaciones con nombres suficientemente descriptivos, es importante que los componentes de nuestras aplicaciones tengan todas un nombre descriptivo. ¿Por qué? Porque es más fácil programar de esa manera. Si nosotros tenemos 4 botones, por ejemplo, para compartir cosas en redes. Entonces tenemos uno para Instagram, uno para Facebook, uno para Twitter. Si no le ponemos nombre, nos podemos mezclar entre cuál es el de Twitter y cuál es el de Facebook, etc. Entonces es más sencillo si nosotros cambiamos el nombre y luego, cuando vamos a programar, sabemos bien de qué botón se trata cada uno. En el campo de texto voy a poner texto decir. Texto a decir. Y al botón le voy a poner decir.
Cada uno de estos componentes o elementos que ponemos en nuestra pantalla tienen ciertas propiedades. Esas propiedades son características de cada uno de los elementos que se pueden modificar mediante distintas acciones. Por un lado, se pueden modificar mediante acciones que haga el usuario, que hagamos nosotras las programadoras, o por el paso del tiempo, por ejemplo. Es importante saber que las propiedades son fijas, es decir, cada tipo de elemento tiene distintas propiedades. Por ejemplo, en nuestro caso, el botón tiene la propiedad de texto. Si yo quisiera cambiarle el texto que se ve en el botón, le pongo, por ejemplo, decir. Ese es el valor de la propiedad del elemento. Decir es el valor de la propiedad texto del botón, que en este caso se llama decir. Pero, por ejemplo, en texto a decir, bueno, también existe el texto, pero tiene un montón de otras propiedades que nosotros no tenemos en decir, en los botones. ¿Sí? Por ejemplo, está la pista para campo de texto. ¿Vieron ese texto gris que aparece detrás que te dice qué es lo que tendrías que poner? Por ejemplo, escribí tu texto aquí. Ahora no se va a ver, pero cuando lo probemos en nuestro celular se va a ver esa pista y va a estar buenísimo. Antes de pasar a programar nuestra app, nos falta agregarle un solo elemento, que es el de texto a voz. Texto a voz está dentro de la paleta en la parte de medios y es un componente del celular al que llamamos desde nuestra aplicación para poder decir lo que está en el texto del campo de texto, es decir, el texto que incluye el usuario. Como ven, las propiedades de texto a voz son, por ejemplo, país. Podríamos poner, a ver si está Argentina. No está Argentina. País queda por defecto. Idioma por defecto. Acá tenemos alemán, inglés, español, francés o italiano. Podemos poner español para que quede. El tono 1.0 y la velocidad de pronunciación 1.0. Luego, si ustedes quisieran cambiarlo, podrían cambiar los valores de estas propiedades para ver qué pasa. Listo. Lo único que falta es programar la aplicación. Ahora sí, vamos a pasar a programar nuestra aplicación. Para programar, vamos a ir a la parte de bloques. Vieron que acá está la parte de diseñador, en la que elegimos nuestros elementos y luego pasamos a la parte de bloques. Antes de ponernos a programar, es importante tener en cuenta los pasos lógicos o el algoritmo de lo que nosotros vamos a programar. Pensémoslo juntos. El usuario pone un texto en nuestro campo de texto, texto a decir, y aprieta el botón. Las acciones que hace el celular empiezan entonces cuando el usuario aprieta el botón decir. ¿Qué es lo que sucede cuando aprieta el botón decir? Usamos el elemento texto a voz para decir el texto que está en el campo de texto. Cada uno de estos elementos aparece aquí. Si bien están los integrados acá arriba, que otro día los veremos en otro tutorial, tenemos las acciones que se pueden realizar con cada uno de los elementos e incluso las propiedades también dentro de cada uno de los elementos. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a pensar la primera parte, que era todo empieza cuando se aprieta decir. Vamos al botón decir y vemos que cuando hacemos clic en decir se ejecuta cierta cosa. Cuando decir punto clic, ejecutar, y lo que se va a ejecutar cuando se apriete el botón es lo que está aquí adentro. Ahí es donde vamos a poner que llamamos al texto a voz. Busquemos en texto a voz. Texto a voz. Llamar a texto a voz, hablar, eso sería lo que nosotros queremos que haga. Y acá tenemos que poner el mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Es lo que había puesto el usuario en texto a decir, en nuestro campo de texto. Entonces vamos a campo de texto y buscamos entre todos. Ven que aquí es como una pieza de rompecabezas. Tenemos que encontrar una que encastre acá. Por ejemplo, texto a decir, texto. Es decir, que de todas las propiedades que tiene texto a decir,
toma el valor de la propiedad texto, que en nuestro caso está en blanco, pero cuando el usuario ingresa, dice texto, dice algo, tiene un valor, ¿sí? Bien, ya estamos listas para probar nuestra aplicación. ¿Cómo hacemos para probarlo? Primero nos tenemos que asegurar de que nuestro celular y nuestra computadora están conectados a la misma red. No importa si una está conectado por el cable y otra está conectado por Wi-Fi. Funciona igual. ¿Cómo hacemos entonces para conectarlo? También tenemos que tener en cuenta una cosa, antes de que me olvide. En nuestro celular tiene que estar instalada la aplicación de AI Companion, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, desde App Inventor lo que hacemos es conectar, hacer clic en conectar y luego AI Companion. Y ahora en nuestra aplicación vamos a ir a conectar con código QR, que es este código que está acá, o con un código escrito, que es este que está acá. Una vez que lo conecten, van a ver que en la aplicación se va a ver lo mismo que se ve en la pantalla. Si ustedes tuvieran más ventanas, podrían ir cambiando de ventana directamente desde aquí arriba. Espero que hayan podido realizarlo sin problemas y nos vemos en el próximo tutorial.